Son las 8:11 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Tengo el gusto de tener aquí en nuestros estudios a la doctora Sonia Medina. Ella, como dije antes de irme a la pausa, es procuradora en materia de tráfico ilícito de drogas y todos los casos de lavado de activos que se deriven de esta actividad ilegal. Pero es, digamos, una mujer con una trayectoria muy amplia en la lucha contra no solo el narcotráfico, sino contra todo lo que alrededor del narcotráfico se exprese con lo que ella tiene que pelear. La corrupción, por ejemplo, es central. Es decir, una de las cosas que impide que el Estado pueda defenderse de los narcotraficantes es que estos tienen capacidad de corromper, lamentablemente, a muchos operadores de justicia. Y por eso es que en algunos casos, pese a que la razón está del lado de la Procuraduría, pues no ven el resultado que ellos esperan, porque eso está realmente bastante manejado. Pero también es valiente porque, digamos, yo he visto varias veces su trabajo, se enfrenta a unos estudios de abogados tremendos. ¿Por qué? Porque los narcotraficantes y quienes están vinculados a estos delitos tienen mucha plata para contratar a quienes quieran. Y además son abogados que no solo discuten en la audiencia el caso concreto, sino después salen a hablar en la televisión diciendo cómo deben desarrollarse los casos, y después escriben libros diciendo cómo se tienen que manejar estas cosas, y por lo tanto tienen un nivel de influencia muy importante en jueces y fiscales. Doctora Sonia Medina, qué gusto saludarla, muy buenos días. Igualmente, para mí también es un gusto volverles a ver en su nueva sede, y gracias por la invitación. No, al contrario, doctora Medina, para mí siempre es un gusto tenerla aquí en el programa. Si yo le pongo 2 o 3 elementos, usted ayúdenos a escribirle a nuestros oyentes qué cosa es lo que esto le dice. Narcotráfico, Callao, jueces y política. Si uno combina esos 3 elementos, ¿qué sale en el Callao desde hace bastante tiempo? Bueno, antes que nada, gracias por la introducción, por las palabras, y en efecto yo tengo una concepción personal, una concepción institucional, ¿no?, con respecto a lo que viene pasando. Definitivamente para la Procuraduría, para la que habla, no es nada nuevo estas situaciones tan ignominiosas que venimos viviendo, sabiendo públicamente lo que está pasando a nivel de la justicia peruana. Repito, para nosotros no es nuevo, porque en verdad en los avatares de todos los días de la defensa del Estado nos hemos dado de cara muchísimas veces, cuantísimas veces, con este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, hablo en pasado, hablo en presente, porque nos sigue pasando, porque entendamos que la corrupción no solamente es recibir dádivas ni recibir dineros, ¿no? La corrupción también está en cuanto a las mismas acciones, obviamente por intereses pactados, en este caso, tanto policía, fiscalía, poder judicial, el sistema público, privado en sí, está totalmente infestado de corrupción. Nosotros en los avatares de cada día, como menciono, hemos podido vivir situaciones de tratos, componendas, parcialidades con respecto, y esa es una de las formas de corrupción, también la parcialidad que muchas veces los magistrados demuestran, ¿no?, ante el delito. Y hablo del delito y quienes defienden lo indefendible muchas veces de las partes del delito. Entonces estoy hablando con las defensas técnicas, ya me imagino y repito, no es nada gratuito. Entonces también eso, en el Callao hemos tenido un sinnúmero de situaciones en las que nos hemos visto envueltas en actos de corrupción, no la Procuraduría, por cierto, sino dentro de lo que significa mantener y llevar a cabo un proceso penal. Hay casos muy emblemáticos en que estos han sido absueltos, ¿no?, y en verdad de la manera más burda, más traumática, si se quiere, al sistema, de cómo es que se han absuelto organizaciones. Doctora Sonia Medina, le escucho, y claro, usted habla sobre este tema como un hecho de pasado, un tema de presente. Estamos en la posibilidad, ojalá, de que no sea un tema de futuro y se tomen medidas, pero ¿por qué cuando ustedes han podido ser víctimas de ese sistema corrupto, cuando defendían al Estado contra los narcotraficantes,
esa mala actitud de jueces y fiscales, que es parte de la componente y la red, no era un escándalo como es ahora. ¿Cuántas veces se dijo que eso pasaba y no se hizo nada? Y si me permite completar un poco la idea, cuando hablo de pasado, hablo de presente, siempre creo que como todo ser humano, con la esperanza desde lo que hoy sabemos públicamente, porque se están conociendo a través de los audios, a través de los videos, etcétera, no es porque conocemos la pobredumbre que nos ha estado asfixiando hasta este momento, o nos está asfixiando. Entonces el futuro va basado en que a través de lo que estamos viviendo tengan las autoridades, hoy hay autoridades nuevas, ¿no? Y esa es la esperanza de que de una vez por todas pongamos un estate quieto o un paralé a toda esta pobredumbre, porque en verdad no se puede vivir así. Ajá. Yo creo que eso no solamente es que afecta las conciencias de nosotros, que por lo menos hacemos una labor de anticorrupción, como bien lo dijo, porque nunca nos hemos quedado, por lo menos la que habla jamás se ha quedado quieta ante una situación de estas. He denunciado muchas veces, tengo denuncias actuales en este momento, hay inclusive hasta grados de destitución de magistrados, ¿no? En la que hemos podido nosotros defendernos también de la corrupción. Entonces, inclusive tiene un caso muy sonado en este momento en la Corte del Callao, en que tuve que denunciar a toda una sala. Pero cuéntenos eso, porque es importante, doctora Sonia Medina. Usted no es como varios otros que salen a hablar de estos temas, que habla un poco de lo que cree que es y lo que está pasando. Usted lo vive día a día, y usted tiene que lidiar con esta gente. Y para usted, personajes como Hinojosa Pariachi, como Peirano, como Molina y otros tantos que han estado en esa corte, no son nombres nuevos, es decir, no son gente que usted acaba de conocer. Definitivamente no. Es parte de nuestro pasado. Ajá. ¿No? Nefasto pasado, que creo que todavía no nos hemos sacudido, y lo digo muy hidalgamente, no nos hemos sacudido de la corrupción de las décadas del 90, seguimos arrastrando eso, y estamos casi al 2020 y seguimos en los mismos avatares, ¿no? Entonces esos apellidos para nosotros no es desconocido. Ríos, ¿no es cierto? Para el caso de Hinojosa lo he denunciado muchas veces. Ajá. ¿No? E inclusive considero que puede ser mi enemigo público, porque lo hemos cuestionado innumerables veces por lo cuando estaba en el Callao, luego ahora en la Corte Suprema, tal es así que en un caso muy emblemático que tenemos de lavado de activos, uno de los primeros casos de lavado que viene del año 2005, podría esta organización haber caído, y como que él ya tenía en sus manos este proceso, me vi obligada a tener que recusarlo. Ajá. ¿No? Por situaciones ¿Qué varias. Caso era? Es el caso de los espárragos. Los espárragos. Porque detrás de la digamos, el referente que ya tuvimos de resolución con el caso Muchame, ¿no? El caso de los Soto Aranda, que resultaron absueltos toda una organización, ¿no? Definitivamente nos marcaba el paso de tener que hacer algo, y en este caso era la recusación contra esta persona, porque definitivamente veíamos que el futuro nuestro era nuevamente absuelta a otra organización. O sea, diría usted que Hinojosa Pariachi, en su actuación ya como Supremo, estamos hablando como Supremo, obviamente como ha tenido una actitud y un comportamiento, porque a los jueces y fiscales se les conoce por su sentencia, por su dictamen, no estoy hablando en términos personales, sino por su trabajo. Claro. Él había tenido una línea de comportamiento jurisprudencial contrario a la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos. Mire, como bien se dice, ¿no? Ellos son la boca de la ley. Ajá. Y si hacen algo contrario a la ley, entonces la conclusión es pues que los intereses son otros. Ajá. Y prácticamente aquí se distorsiona, no hay una aplicación debida de la ley. Ajá. Porque la ley es simplemente para aplicarla, ni siquiera para adivinarla ni interpretarla, ¿no? En la dimensión que muchas de las veces cuando hay intereses pactados lo hacen. Entonces revierten el derecho, ¿no? Entonces o lo pervierten, ¿no? Para decirlo, no más o lo pervierten, claro, justamente. O como quien dice, prostituyen la justicia. Ajá. ¿No? Ese creo que es un término muy duro, pero es la verdad. Entonces este tipo de situaciones lo hemos vivido varias veces. Y usted lo recusaron por eso, en este caso. Él tenía un comportamiento y se dijeron, no, esa línea no es correcta. Definitivamente, porque si ya nos resolvieron
y también acá recién nos damos cuenta por qué la creación de una segunda sala transitoria penal, ¿no? Por qué la presencia de esta persona allí, porque esto con el, digamos, con el cuento de la descarga, no se crea esta sala, y definitivamente todos los grandes casos iban a ir a esa sala. Entonces, ¿y usted, su experiencia, qué le dice? Porque doctora Sonia Medina, y hay que recordar a nuestros oyentes, usted ha sido jueza también en algún momento, una buena jueza además, pero ¿cree usted que eso fue producto de la espontaneidad, o esto fue parte de un manejo de una red de corrupción que apuntó a tener una sala para que todos estos casos llegaran ahí? Porque es particular lo de Hinojosa Pariachi, porque él es el último en llegar a la Corte Suprema y lo ponen de presidente. Es decir, él, por ejemplo, el doctor Prado Saldarriaga, que hoy es presidente del Poder Judicial, no pudo ser presidente de esa sala cuando tenía toda la experiencia y la trayectoria. Definitivamente, pero era uno de los más por antiguos. Hinojosa Pariachi. O sea, algo ha tenido que pasar ahí para que primero crear una sala, y lo segundo ponerlo a él. ¿Qué cosa lo explica? Yo creo que no hay que ser muy inteligente para arribar en conclusiones de esa naturaleza. Definitivamente tiene que haber pasado de que aquí han habido acuerdos, ¿no? Porque no olvidemos, pues, que nos demanda a nosotros un resultado con respecto al narcotráfico, lavado de activos o delitos graves, ¿no es cierto? Entonces aquí definitivamente se cumplieron las promesas. Yo creo que esto va lindando ya como bien lo han graficado ya los medios, es una organización, es una mafia la que ha estado funcionando. Entonces justamente allí es donde tenemos que tener todos los reparos, ¿no? Bien por nosotros, la ciudadanía, mal por ellos que recién están desnudándose a través de los audios y los videos, por supuesto, es que es la única forma también. No hay gente, de repente, no lo digo por mí, por supuesto, pero no hay gente valiente que ante un hecho como estas se pare al frente y lo diga, esto está sucediendo. Sí, es verdad, son pocos, ¿no? Y usted ha sido una de ellas siempre, pero quería preguntarle sobre eso. Entonces, una de las cosas que cree usted debería investigarse es la creación de esa sala penal transitoria, y el por qué pusieron a Hinojosa Pariachi. Por ejemplo, ¿es un tema que usted cree que tiene que investigarse? Yo creo que está más que dicho, está más que visible. Yo confío mucho en el doctor Prado Saldarriaga, lo conozco, es un excelente magistrado, es un excelente académico, no es una, digamos, una voz autorizada de lo que puede ser el sistema penal, y sobre todo en materia de lavado de activos, en crimen organizado. Entonces creo que para él no es desconocido este hecho, él está dentro del monstruo y él tiene que actuar, ¿no? Entonces para ninguno de los señores como él, que lo menciona bien, que pudo ser el presidente de esa sala, ¿no? Justo el que llega último se siente en la silla. Entonces, pero eso es todo, es digitación. Eso no es ninguna casualidad, ¿no? Ese es para, o sea, por eso digo, no hay que ser muy inteligente para no darse cuenta. Sí, ese es un asunto que me parece, hay dos cosas, y eso le compete a los otros magistrados, inclusive los que no están vinculados a la corrupción, porque todos sabían que era Hinojosa Pariachi, o sea, digamos, él ha dicho el otro día que nosotros el IDL los perseguimos hace 7 años, y yo le he dicho que gracias por esa anotación, porque efectivamente hace 7 años decíamos lo que era, pero no solo lo eligieron, sino los otros supremos se sentaban con él sabiendo. Yo he hablado con jueces supremos y me decían, pero tú sabes cómo soy, Hinojosa Pariachi, eres así, haces esto, al otro, pero ellos sentaban al costado, no hacían justamente nada. Lo que se acabó de decir, ellos saben, conocen al monstruo por dentro. Saben quién es quién, o sea, saben quién es quién. Entonces eso tiene que investigar. Ya, bueno, pero entonces vayamos al origen de esta investigación, los cuellos blancos del puerto. Esto es una investigación que comienza por narcotráfico. Así es, ¿no? Cuéntenle un poquito a nuestros oyentes, porque es bueno hacer ese recorrido, porque este no es un asunto donde fueron de frente al juez. Buscaron narcotraficantes y encontraron jueces, así fue, ¿no es cierto? Lo que pasó, o sea, yo puedo referir algo de la génesis de esto, ¿no? De cómo ha nacido toda esta investigación, es por un proceso por narcotráfico en la que se están haciendo las investigaciones, y en eso con el levantamiento del secreto de las comunicaciones, ¿no? Que es uno de los actos procesales, uno de los procedimientos especiales también que se tiene para hacer investigaciones de la naturaleza de crimen organizado. Entonces ahí es donde empieza, ¿no? Las escuchas, hablar de
magistrados, hablar de los intereses que ya están arreglados a través de jueces X, jueces Y y Z, etcétera. Entonces eso es lo que hace al fiscal recolector, ¿no? Esto avistar de que acá hay una cadena de situaciones ya que huelen muy mal. Entonces eso propició y ha generado todo este destape en este momento. Entonces ese proceso por narcotráfico lo tenemos a buen recaudo, ¿no? Y veremos qué pasa más adelante, pero no es tanto ya el proceso por narcotráfico, sino es todo lo que ha venido, la cadena delictiva que se ha generado a través de este procedimiento especial de investigación. Sí, y ahora hay que resaltar ahí la labor que, digamos, en el ejercicio de su función, la labor que ha cumplido la fiscal que ha visto este caso y el juez que autorizó eso. Si bien es cierto, es parte de su función hacerlo, pero en el Callao es particularmente importante por el entorno mismo. Sí, definitivamente yo creo que, así como siempre, también ahorita estamos haciendo una crítica constructiva, creo que no es negativa, sino reconocer lo que nos está pasando es una crítica constructiva. Entonces esos señores fiscales han cumplido con su trabajo. Lo que hay que relevar es que lo han hecho en un terreno tan pantanoso, en una tierra movediza para todos. Han tenido, digamos, la valentía de llevar adelante esta investigación, porque muchas de las veces, no es la primera vez que también a través de una de las escuchas se puede saber esto. Entonces lo que si seguido el procedimiento, ¿no? Lo que tenía que haber hecho la fiscal, hacer la transcripción de las escuchas, entregárselas al juez, ¿no? Porque tiene un procedimiento, claro. Entregársela al juez, después validarla y sigue su procedimiento. Si llegaba donde tenía que llegar, cabía la posibilidad de que siguieran adelante, ¿no? Con una mayor investigación, o simplemente de ver quién estaba afectado, dejarlo ahí. Claro. Podría haber sucedido. Ahora, pero la prensa, digamos, tuvo acceso, lo difundió y esto generó el ambiente. Claro. Pero me quería preguntarle por algo que usted acaba de decir, doctora Sonia Medina. No es la primera vez que se hacen interceptaciones autorizadas. No. Pero eso quiere decir que hay la posibilidad de que antes se haya podido escuchar cosas de jueces y fiscales que fueron tapados para justamente no conocer esta red. ¿Puede haber pasado eso? Puede haber pasado. Porque esta gente no empezó a operar en enero del 2018, ¿no es cierto? No, esta red viene de antes. Claro, por supuesto. Estamos hablando que este tipo de redes, y vuelvo a repetir que sabemos también que nuestra vida republicana está rodeada de bastante corrupción, sí, ¿no? Entonces esto simplemente es una seguidilla de situaciones al grado abominable del que estamos viviendo en este momento. Entonces antes también se habrá dado. Ajá. ¿Y cree usted, porque eso es lo que me preguntan acá también a través de las redes, si es que habida cuenta todo lo que usted nos ha descrito es verdad y usted lo ha vivido, debería buscarse un procedimiento de revisión de los casos que, entre otros, Hinojosa Pariachi ha tenido a su cargo? Es decir, una revisión, porque si su accionar era parte de accionar de una red de corrupción, entonces las consecuencias de eso son actos nulos, porque se hicieron, digamos, a la base de la corrupción. ¿Deberían revisarse sus sentencias tanto en el Callao, tanto en la Corte Suprema? Considero que el presidente, ¿no?, el doctor Prado, en algún momento en su mensaje lo ha mencionado, y creo que como lo ha mencionado, tiene la convicción para hacerlo. Debería de hacerse, ¿no? E inclusive revisarse las resoluciones también del CNM, de las últimas ratificaciones, que también son muy cuestionables, de los últimos nombramientos de jueces y fiscales, porque efectivamente en muchos casos han acertado y hay buenos jueces, muy buenos fiscales, pero en su mayoría realmente ¿qué tenemos por resultado? Los jueces y fiscales de hoy, ¿no es cierto? Que muchas veces ni siquiera han entrado ahí por una convicción, lo han entrado por situaciones de las que estamos viendo ahorita, ¿no? Prácticamente ha sido una subasta de tener jueces y fiscales a la
al interés y a la discreción de ellos. Ajá. Entonces han sembrado fiscales y jueces por todos lados y tenemos los resultados que tenemos en este momento, y que nos vamos de cara con respecto al crimen organizado, porque el tema no es solamente que descubramos un hecho delictivo, sino es lo que tenemos que hacer con estas organizaciones delictivas, sí. ¿no? Y no me estoy hablando de la corrupción, sino del delito propiamente dicho. Entonces yo creo que tenemos que tener muy en claro eso de que tiene que haber una revisión, porque realmente los que han sido nombrados, bien, gracias, hoy están ahí para, supongo, para generar sus propios intereses, ¿no? Para los que entraron, muchos se están midiendo en este momento, definitivamente, ¿no? Claro, por eso es que la preocupación principal de los jueces y de los fiscales es si están o no en los audios. Le pregunto por eso, me acaban de decir el dato concreto. Dice que 4 miembros de la fiscales supremos fueron ratificados o nombrados por el Consejo de Magistratura que está destituido. 4 de 6. Y en la Corte Suprema por lo menos 8 magistrados supremos fueron nombrados o ratificados por ese Consejo de la Magistratura. Y yo coincido plenamente, lo he venido sosteniendo, eso se tiene que revisar, porque esa gente, digamos, de hecho puede haber sido puesta ahí, ya sabemos para qué. Claro. ¿No? Ese es un tema que es bien importante. Que también no hay que ser muy inteligente para concluir eso. Es verdad que ahora, digamos, a la luz de lo difundido, entonces es mucho más rápido saltar a la conclusión esta que nosotros hemos saltado hace tiempo. Así porque es. Quiero decir que a la doctora Sonia Medina yo la conozco hace muchos años, y cuántas veces habremos conversado sobre estas cosas desde hace años. Así o sea, es. no es que ahorita los audios nos han abierto los ojos No, y ahora vemos. no. ¿Cuántas veces hemos hablado de estas personas? O sea, digamos, no es una cosa nueva, pero sí estamos en un momento políticamente en el que se pueden cambiar las cosas. ¿Qué le parece lo que el presidente Vizcarra, por ejemplo, ha planteado en estos temas? Definitivamente, yo creo, bien lo ha dicho, ¿no? Estamos en el momento oportuno, estamos en el momento preciso en que nuestras autoridades de la máxima instancia, como es el presidente de la República, que creo que también lo ha dicho en su mensaje el 28 de julio y que nos brinda mucha esperanza, ¿no? Lo ha dicho el presidente de la Corte ahora del Poder Judicial. Todavía hemos escuchado un poco tibia la posición del fiscal de la Nación. Esperemos que también sea frontal. Tengo esperanzas también en él de que sea frontal. Lo conozco al fiscal de la Nación. Entonces, creo que partiendo por las primeras autoridades de nuestro país, y definitivamente, ¿no?, todo esto, la civilidad, ¿no?, la sociedad civil es la que también tiene que ponerse en primera fila para que todo este destape que hay hoy día continúen las investigaciones y lleguemos a buen puerto, y que tampoco nos signifiquen simples palabras de augurio, ¿no? Simplemente que esto se trabaje y lleguemos realmente a buen puerto, porque lo que queremos nosotros, y siempre se lo he dicho, de repente para los adultos de hoy, y a ellos ya no nos resulta muy, sí, ¿no? Bien por nosotros si lo vamos a ver, pero lo que importa es la juventud, lo que importa es la adolescencia, la niñez de nuestro país. ¿En qué país estamos? ¿En qué país están creciendo nuestros hijos? Sí. Yo creo que eso debe estar en la sensibilidad a flor de piel de las autoridades para poder podemos hacer, no soy tan negativa también. Si hay la decisión política de realmente de ir sobre todo esta mafia, sobre todo lo que nos significa y lo que estamos sabiendo en este momento, yo creo que sí, es más que oportuno, y en verdad lo digo como ciudadana, ¿no?, porque tengo hijos en este país, que de repente mañana decidirán irse porque no hay ya un hálito acá de esperanza, es lo que uno quiere siempre, los hijos tenerlos con uno, pero si deciden irse habrá que dejarlos volar, porque no tenemos tampoco oportunidades acá en el país, porque no tenemos sistemas que nos ayuden y nos apoyen a los ciudadanos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que estamos en el mejor de los momentos para buenas decisiones políticas. Yo obviamente eso también arrastra al Congreso, ¿no? Sí, yo he sido muy crítico con el presidente Vizcarra, porque creo que tenía una actitud que desde mi punto de vista no era la adecuada para lo que tenía de respuesta, pero debo reconocer que en los últimos días el presidente ha por lo menos planteado una agenda distinta y en la línea de combatir la corrupción abiertamente. Pero claro,
el Congreso está en una dirección contraria, es un choque de trenes, o sea, el presidente va por acá y el otro viene por otro lado. Ahora le están poniendo que el plazo no da, que por qué le dice que tienen que hacerlo en octubre, que por qué, ¿qué le parece eso? O sea, estamos un presidente con voluntad y un Congreso que parecería no tenerla tanto. Bueno, simplemente tenemos que orar mucho, creo, sí, para que se encuentren, sí, pues, ¿no?, en el camino, y la fuerza, realmente la fuerza política, ¿no?, está en la decisión de todo el sistema público. Yo no creo que podemos ir divorciados los poderes del Estado. Sí, pues. Estamos en un Estado de Derecho, por lo menos así nos reconocemos estarlo. Ajá. Entonces yo creo que eso tiene que haber un equilibrio entre ellos, por eso se llama Estado de Derecho. Tiene que haber todo un equilibrio en todo sentido para que esto camine, porque la intención acá, creo que como buen peruano, definitivamente solo se encierra en eso. Como buen peruano tenemos que tener, y tenemos la oportunidad de vida de estar donde estamos, tenemos que hacerlo, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Porque aquí no puede haber, si lo hubiera, qué pena pues, de que haya todavía personas sentadas teniendo la oportunidad de vida de hacer algo por su país si lo quieren, sí, si aman su país, ¿no? Vayan en sentidos contrarios. Creo que eso no se puede admitir. Sí, ahora, y eso es que usted ha dicho, doctor Medina, es central, ¿no? El presidente Vizcarra tiene la oportunidad de su vida, o sea, no va a tener otra en su vida. Así es. El presidente del Poder Judicial, doctor Prado, no va a tener otra oportunidad en su vida. Él no va a poder ser presidente del Poder Judicial en otras circunstancias. No lo hubieran elegido. De hecho, no lo eligieron, postuló antes de ser presidente y no lo eligieron porque es como es. Ahora lo han puesto, ojalá no como fachada de acá hasta diciembre, sino para que haga las cosas, entonces tiene que tomar esa batuta. Pero quería, para ir terminando, algunos temitas vinculados. El fiscal de la Nación le genera confianza, digamos, por cómo ha tenido su comportamiento ese día. Él tiene una trayectoria amplia en el Ministerio Público, tiene más de 35 años, como él siempre lo hace notar, pero ha estado severamente cuestionado. Digo, en términos si ese asunto irresuelto de su propia situación puede afectar el trabajo del propio Ministerio Público, cómo diferenciar lo uno de lo otro, qué opinión tiene, porque además de eso ha hecho o ha pedido que se haga dos cosas que a mí me parece que no son correctas. Una, que se investigue quién filtró los audios, digamos, a la prensa, y que dice que están siendo difundidos indebidamente. Y lo segundo, acaba de pedir hace poco también que se abran investigaciones contra algunos otros fiscales, con el fiscal José Domingo Pérez, que son más bien dos fiscales valientes que en el ejercicio de su función están haciendo las cosas que deben hacer y están siendo, parecería, perseguidos por eso. ¿Qué le parece eso? Bueno, como lo dije hace un momento, conozco al fiscal de la Nación. Si bien es cierto, como todo ser humano, todos nos equivocamos en algún momento. Él ha reconocido hidalgamente que se equivocó. Sí. Entonces, pero ese reconocimiento, ¿no?, que ha tenido muy personal, yo creo que también eso lo tiene que traducir en actos, ¿no? Se equivocó, ahora hay que redimirse. Hay que entender que primero es el país, ¿no?, que apetitos personales, o tener que mínimamente siquiera pensar. Yo creo que ni siquiera lo habría pensado en tener que defender cosas indefendibles en este momento, porque sí, pues, sería peor para él. Pero aquí, repito, todos podemos dar un viraje de lo bueno a lo malo, de lo malo a lo bueno. Sí, ¿no es cierto? Esa es la posibilidad. Entonces, para ese caso, para el fiscal, yo creo que sí, si él se lo propone, él está, como bien hemos dicho ahorita, es un regalo de la vida, ¿no?, que estén sentados todos donde están ahorita, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, obra. Cuando llegamos por regalo de vida, tenemos que estar sentados en una silla y tenemos que hacer algo, porque no llegamos por las puras. Son designios, para aquel que es creyente y católico, somos instrumentos, ¿no?, para hacer lo bueno y lo malo. Entonces, en este caso, lo que también, en vez de tomar decisiones como estas, yo lo entiendo así, actuaría así, ¿no? Obviamente nadie está en mi cabeza, ni yo estoy en la de ellos, pero el tema es que aquí lo que debería de preocuparse realmente la cabeza del Ministerio Público es tener buenos fiscales, ¿no? Tener en este momento, capacitar a todos los fiscales, porque realmente estamos en un sistema de trance, y lo digo también porque lo veo a diario. Estamos en un sistema de un nuevo modelo para Lima, porque el resto de la República ya está, que me refiero al procesal penal. Sí. Entonces, ahorita
todos los grandes casos en grado de organización, delincuencia nacional, transnacional, están viéndose a través del procesal penal. Entonces lo que debe preocuparle al Ministerio Público es tener que formar buenos cuadros de fiscales, que ya los hay, por supuesto, ¿no? Claro. Si no, no estuviéramos todavía de esto No, hay buenos manejando. fiscales. Entonces definitivamente no hay que arguir mucho por ahí, pero ahorita eso es lo que debe de preocuparse, la capacitación de Ahora, buenos pero cuadros. entonces lo que debería hacer el fiscal de la Nación, creo, a ver, o Y intuyo dejar de lo trabajar está a los haciendo. que lo están haciendo bien, Claro, así definitivamente. claro. O sea, decir, lejos de preocuparse de quién filtró, lo que tiene que hacer es investigar a los que salen ahí cometiendo claramente delitos, ¿no? Eso se cae por su propio peso, ¿no? Sí. No hay que discutirlo mucho. Para eso son los titulares de la acción. Ajá. Y él encabeza esa titularidad. Ahora, ¿no es ¿y no cierto? cree- Son persecutores del delito y él encabeza, genera también eso. Entonces, Ahora, porque la otra posibilidad es la que se ha pedido, ¿no? Y es que él deje de ser fiscal de la Nación. ¿Usted cree que todavía tiene un marco de acción para demostrar que ese no es el paso a dar, sino otro, que actúe diligentemente? Sería mi yo opinión. creo que sí, ¿no? Él tiene todo el tiempo por delante y dentro del beneficio de la duda, Ajá. ¿no? Repito, conozco al fiscal de la Nación y como buen sanmartiniano creo que va a poder él revertir esta situación. Bueno, Si tiene así la voluntad de hacerlo, personal, ¿no? Es una la oportunidad. voluntad institucional, ¿no? Y la voluntad política de hacerlo, yo creo que lo va a hacer y deseamos que así Sí. sea, ¿no? Termino preguntándole por el tema de la seguridad. Usted como procuradora o sus adjuntos, sus procuradores, si tienen seguridad personal, digo, porque estas son cosas serias, o sea, meterse con esta gente no es poca cosa. Estos no son barra bravas, estos son gente que tiene sicarios detrás. Y le pregunto también por la seguridad de fiscales y jueces, que está, y esto debo decirlo, el otro día yo conversé con un fiscal que trabaja mucho estos aquí en el programa, y se vino en un taxi sin ninguna seguridad. Sin ninguna seguridad. Y eso, digamos, no es posible. ¿Cómo va eso? Bueno, con respecto a mi persona, sí mantengo todavía Claro. una seguridad y definitivamente los que estamos frente de cara al delito y sobre todo a la criminalidad organizada, yo creo que sus autoridades no tienen que tener esto, ponerlos a buen recaudo, no, definitivamente todo esto también tiene que ser bien justificado, porque lamentablemente no habría una seguridad. Todos los fiscales se mueven en esto, todos los jueces se mueven también, entonces no habría, creo, seguridad que alcance, pero en los casos Más en que verdaderamente necesitan ponerlos a buena cautela, los señores jueces o fiscales, tendrían ellos que gestionar su seguridad. Ahora, ¿qué ¿no? procuraduría actúa en el caso de los cuellos blancos del puerto? Está anticorrupción. Anticorrupción, básicamente, Sí. ¿no? Porque tiene que ver con esos delitos. ¿Y usted considera, al margen de que no es la Procuraduría suya la que participa, de que debería ir por una prisión preventiva a esta gente que ha sido detenida hace unos días? ¿Se refiere a los cuellos blancos? Sí, ya digamos, están con una detención. Preliminar, pero ya se discute la prisión preventiva, claro, por 36 Yo meses. considero que sí, en la medida de que estamos hablando ya de una organización de grado mafia, ¿no? Entonces, por todo lo que escuchamos y vemos, ¿no? Entonces, que aquí inclusive no hay solamente el trato, las componendas de un buen juicio o mal juicio, acá hay una situación muy pluridefensiva a todo el sistema, ¿no? Entonces, lo que debe de ser para que haya una buena investigación y tenerlos ahí presentes, porque obviamente si no funciona muchos criticamos la detención preventiva o la prisión preventiva, pero nos es necesaria. Y hay dos que están nos es necesaria. Entonces, si no se recauda esto, entonces nos vamos a ver que a veces se tiene que hacer investigaciones con gente ausente. ¿Y para qué sirve? Sí, pues. ¿No? Ahora, de todas las que he enfrentado, aquí termino. ¿Esta red a cuál se parece de las que usted ha enfrentado, digo, en defensa del Estado, usted? O sea, digamos, por los tentáculos, ¿qué caso se puede asemejar a este? Bueno, yo no creo que todo este aparato de pobreza humana, yo creo que no es muy diferente a la década de los 90, ¿no? Ajá.
O sea, digamos, a todo el aparataje que se generó en ese momento desde que Claro. del Estado, del Sí, servicio de porque inteligencia. definitivamente antes estaba capturado todo el poder político, ¿no? Ujú. El poder social que podía haber en ese momento importó poco. Y hasta que no hubo pues la marcha de los 4 suyos, cuando ya no podíamos ni respirar, estamos en este momento en iguales condiciones, De acuerdo. ¿no? Porque si tenemos que tener como país una seguridad jurídica, ¿quién la brinda? Es el sistema judicial. Y si el sistema judicial no funciona, entonces pues ¿quién está funcionando en este momento? La sociedad civil y los medios de comunicación, que es muy Esa es la importante, y dicho combinación. sea de paso, gracias por ello. Doctora Sonia Medina, siempre es un gusto para mí tener en el programa. Muchísimas gracias, felicitaciones por el trabajo. Gracias. Y bueno, hay que seguir. Digamos, la única manera de responder es seguir. Definitivamente, seguir en estas cosas, no nos queda de otra que, vuelvo a repetir, somos instrumentos de la vida de Dios, estamos donde estamos y hay que hacer la lucha de cualquier manera. Nosotros la hacemos a través de la defensa del Estado, hacemos los mejores esfuerzos porque nuestros procesos lleguen a unas condenas no definitivas, unas buenas reparaciones para el Estado, y luego todo lo conexo que pueda surtirse en el devenir de esto, como es la corrupción, también afrontarla, y lo seguiremos haciendo, téngalo por seguro. Doctora Sonia Medina, un gusto tenerla aquí. Tengo que ir a una Gracias. pausa, regreso en un instante. Estamos aquí en No hay derecho, no se mueva.